Ahí se escucha. Bueno, ¿cómo le va? Bueno, arrancamos esta charla con la Facultad de Filosofía y Letras. Como primer aviso, ya habrán visto que tenemos una mesa, estamos vendiendo medialunas, coca, así que pueden pasar a colaborar. También tenemos el periódico para comprar. Así que bueno, eso como primer aviso. Después, todos los que habrán venido a la charla habrán visto en qué proceso está la Facultad de Filosofía y Letras, en qué proceso está la UBA, que es un proceso de clases públicas, corte de calle, digamos, en un alza de la lucha de por lo menos algunas facultades, y todo esto se debe al conflicto del aumento del 0%, paradójico, ¿no? Un aumento del 0% del presupuesto universitario, ¿no? Con respecto al año pasado. Esto, digamos, es algo que impulsa el gobierno de Milei, que liquida, digamos, a la universidad. Todos los rectores están hablando más o menos, algunas facultades más, otras menos, de que las facultades tienen fondos para seguir hasta mayo, ¿no? Entonces, bueno, eso ha de alguna manera presionado a estudiantes, presionado a docentes, también se encuentran en una lucha paritaria para, digamos, impulsar medidas de lucha. Por ejemplo, ahora tenemos una movilización el 23 de abril, digamos, es una movilización que la han convocado los dos gremios de docentes, las dos CONADUs, pero también, bueno, esto es parte del debate, también ahora últimamente se han empleado los rectores incluso de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Nosotros hoy pasamos por cursos y planteamos el título de la charla, que está entregada a Milei, es un desafío político. ¿En qué sentido? Por ejemplo, acá en la universidad tenemos la situación de que el rectorado, digamos, y todos los decanos que pertenecen al radicalismo, al peronismo, son los mismos que salen a llorar todos los días en la televisión que no hay aumento, pero son los mismos clases políticos que ahora están negociando con Milei el DNU y la ley ómnibus. Algo paradigmático, el vicerrector de la UBA, Jacobiti, él mismo es diputado nacional y pertenece al bloque que ahora está negociando el DNU y la ley ómnibus. Pero el tipo sale todos los días en los medios de comunicación a decir: no, Milei no nos aumenta, los estudiantes de la UBA no pueden volver a votar a Milei, pero son los mismos que les están allanando el camino. Entonces, por esto, el desafío político, bueno, quería arrancar con esta reflexión y ya les doy la palabra a Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera. Gracias. Buenas noches. Bueno, realmente es un gusto volver a esta facultad que está encabezando luchas importantes y por lo tanto con seguridad está despertando grandes inquietudes en compañeros que ya han participado de luchas, pero también en las nuevas generaciones. El propósito de la charla es, de parte nuestra, hacer una caracterización de conjunto de este proceso y los desafíos estratégicos que plantea. Tenemos que distinguir lo que es una lucha por el aumento del presupuesto de la universidad del conflicto más general en el cual esta lucha por el presupuesto se inscribe. ¿Qué alcance tiene? ¿Cuáles son sus contradicciones? Y probablemente sea el aspecto más descuidado de este debate en el ámbito de la discusión política. Recién escuchaba al compañero que decía, bueno, que esto no sirva más que esto sirva para que no voten más a Milei. Es una conclusión pobre, porque es una forma de decirlo: aguantémoslo hasta octubre del 2025, que es cuando vamos a poder rectificarnos del voto a Milei por alguien mejor que Milei. Parece que suena como una conclusión política combativa, espero que no votemos más a Milei, pero es un llamado a la pasividad. En los periodos de convulsión política florece mucho, prospera mucho la frase revolucionaria con contenido vacío. Porque se adapta al espíritu de descontento que reina. Si hay gente que se tiene que sacrificar y tener un almuerzo, una comida por día, naturalmente va a buscar ávida
en los sectores que se oponen a esto que está ocurriendo, digamos, una orientación y se va a guiar por las frases que se dan. El propósito de la charla es ver si podemos ir un poquito más lejos y plantearnos qué desafío estratégico significa. El primer punto a señalar es que el gobierno de Milei, desde el punto de vista de la política que implementa, representa un viejo anhelo de la burguesía. Algo que siempre se planteó como una amenaza y nunca se concretaba, por fin se concretó. Porque lo que Milei ha hecho es nada más que un rodrigazo, nada más y nada menos. Ha hecho un rodrigazo. En condiciones similares, en 1975, cuando el gobierno peronista había congelado precios, había establecido subsidios y toda una serie de intervenciones del Estado en la economía, se manifestó una crisis en la cual el grito de guerra era liberar los precios, terminar con los subsidios, mejorar los precios relativos, etc. Y a través de una crisis política subió un grupo de gobierno que la primera medida que tomó fue aumentar un 100% el dólar y un 400% las tarifas de nafta. A mí no me impactó tanto lo que hizo Milei porque estoy amortiguado por el impacto de aquel rodrigazo. Recuerdo personalmente que bajaba por el ascensor del departamento en que vivía y tuve la sensación de que estábamos al borde de la catástrofe. La diferencia de aquel momento con este son varias, hay varias diferencias, pero hay una que viene al caso porque el rodrigazo del gobierno de Isabel Perón fue el rodrigazo de un gobierno totalmente acabado. Hacía 2 años que había asumido, por lo tanto ya se había vivido una experiencia y los trabajadores habían sacado una serie de conclusiones sobre esa experiencia y esto de algún modo marcó un remate. Pero más allá de esto, algunas cosas son similares y en el fondo se van a repetir de una forma peculiar, pero se van a repetir. Porque frente a la magnitud de todo esto, el gobierno de la época prohibió las paritarias, en el entendimiento que si las paritarias ajustaban los salarios al aumento de la inflación que había generado la devaluación del peso y el tarifazo, se venía un proceso hiperinflacionario. Y la conducta de la CGT en aquel momento fue adaptarse a esa situación. Solo que la adaptación, que duró bastante tiempo, fue un instrumento de contención que duró solo 48 horas. En estos días comentaba que estábamos reunidos en Política Obrera, porque en aquel momento nuestra organización se llamaba Política Obrera, y estábamos discutiendo cuál va a ser la reacción ante todo esto. Y con la conducta de la CGT y al aparente silencio general, a pesar de la conmoción, empezamos a debatir si era posible que hubiera una derrota tan manifiesta. Pero decidimos postergar las conclusiones para los días siguientes porque entendíamos que iba a haber una reacción popular significativa en los primeros 4 días. Y efectivamente, en los primeros 4 días, el 5.º día, en este momento no tengo presente justo la fecha, 2 fábricas en el país salieron a la huelga en contra del rodrigazo. 2 fábricas. 2. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando la gente plantea, o algunos partidos políticos plantean, somos débiles, la burocracia controla todo y todo lo demás, hay que recordar que la respuesta
Rodrigazo en 1975 fue la salida a la huelga de la fábrica Ford en Pacheco y de la fábrica Fiat en Sauce Viejo, en el conurbano de la capital de Santa Fe. Y fue una bomba. Esa salida fue una bomba. Porque al otro día ya había 10 fábricas. Y en los días subsiguientes había muchísimas más fábricas. Y en todo junio del 75 se desarrolló una huelga general bajo el comando de las coordinadoras fabriles que surgieron en la zona norte de Gran Buenos Aires, en la zona sur, en la zona oeste, etc., y abrió una crisis política inmensa. La diferencia con esta situación es que Milei acaba de subir al gobierno. No es una experiencia política de 2 años, como ocurrió en aquel momento, o más, 3 años, relativamente agotada, que ya impulsaba luchas obreras significativas en contra del gobierno, sino que es un gobierno nuevo. Claro que aquel era un gobierno peronista, y este es un gobierno no peronista. Pero es igual que el Rodrigazo. Es un golpe de Estado económico para resolver una crisis fundamentalmente financiera de Argentina, es decir, del aparato de Estado del capital en la República Argentina. Y es un ajuste de características violentas porque significa una enorme redistribución de ingresos. Por ejemplo, los jubilados han perdido en el curso bueno, por lo menos digamos de estos 4 meses, el 30% de sus ingresos. Pero hoy, uno de los diarios, no me acuerdo cuál, informa del espectacular crecimiento del beneficio de los bancos. Entonces está claro cuál es el carácter de clase de este proceso. Porque si uno no tiene en cuenta el carácter de clase de este proceso, la discusión es técnica, el déficit de presupuesto, no podemos vivir con déficit. Si se emite para financiar el déficit viene la inflación, si viene la inflación te perjudicás. Y no va a faltar quien diga que los jubilados ya venían perdiendo dinero y los bancos no perdían dinero y seguían ganando. Y por lo tanto en el fondo no ha habido un cambio. En todo caso, si el cambio incluso se lo quiere reducir un cambio cuantitativo, la magnitud del cambio lo transforma en cualitativo. Porque si sobre toda la pérdida de jubilaciones del gobierno anterior y del gobierno anterior al anterior se agrega ahora en 4 meses una pérdida del 30%, entonces el golpe sobre las clases sociales es absolutamente brutal. Y entonces en este punto es importante discutir cómo caracteriza la burguesía la crisis, toda la burguesía, cómo la caracterizamos nosotros y cómo no la caracteriza en absoluto, porque no se dedica a caracterizarla a las otras corrientes políticas. Para la burguesía, el problema de la inflación deriva del déficit fiscal. Como el gobierno, con su política intervencionista, gasta más de lo que recauda, se produce un déficit fiscal que cuando lo tiene que financiar, es decir, pagar aquello que no puede pagar con recaudación, la parte de los gastos que no cubre la recaudación, eso es el déficit fiscal, tiene que emitir moneda, porque no puede obtener financiamiento internacional u otro tipo de financiamiento. Entonces, la primera discusión, es importante dar esta para ver en qué consiste la crisis y cuál es su magnitud. Es si efectivamente se trata de una crisis fiscal. Ahora, el 30 de abril, yo voy a tener una mesa redonda en la Feria del Libro, donde va a haber otros 2 economistas. Uno es Martín Tetaz,
de la UCR y de Juntos por el Cambio, y otro es Alejandro, no me acuerdo qué era, Katz, Alejandro Katz, que también pertenece a una corriente, no estará afiliado a algún partido, pero pertenece a una corriente similar. Ellos van a defender esta posición. Hay que dominar el déficit fiscal. Si no dominamos el déficit fiscal, Argentina entra en hiperinflación. Si Argentina entra en hiperinflación, los jubilados, los obreros, los trabajadores van a estar peor que lo que está haciendo Milei. Por lo tanto, no hay alternativa. Incluso si se acepta que es una violenta redistribución de ingresos, es el costo de una salida y un costo necesario. Y en eso coincide toda la burguesía. Ahora, el déficit fiscal en la Argentina es del 3% del Producto Bruto. Como el Producto Bruto son 500.000 millones de dólares, son 15.000 millones de dólares. Este déficit del 3% es uno de los más bajos del mundo. El déficit de los Estados Unidos es del 8%. Y sobre el Producto Bruto de Estados Unidos son billones de dólares. Entonces, ¿por qué el problema sería el déficit? En primer lugar. Segundo lugar, si se toma en cuenta la totalidad del déficit, es decir, de un lado gastos y otro lado recursos, 3%, pero a su vez hay que pagar intereses por créditos o financiaciones anteriores que los llevarían al 5 o 6%, estos intereses no son producto de que gastaron más de lo que recaudan, sino que es producto de un endeudamiento. Por lo tanto, el problema que tiene el Estado es un problema financiero, no es un problema fiscal. El problema fiscal deriva de un problema financiero. Pero la cuestión fundamental, bueno, este mismo déficit es también, en cierto modo, engañoso, porque hay un conjunto de partidas del presupuesto que se podrían bajar y eliminar el déficit. Por ejemplo, una muy importante y que fue señalada por Massa: las exenciones impositivas legalmente votadas en favor de distintas inversiones capitalistas. No son del 3% del PBI, son del 6% del PBI. Por lo tanto, si no subsidiamos al capital, Argentina tendría un superávit fiscal del 3%. ¿Ven cómo se desmantela este análisis para llegar, digamos, al corazón? Y el otro punto es realmente riquísimo como expresión de la decadencia completa de una sociedad. La parte más importante del presupuesto está constituida por el pago a los jubilados. El Estado le paga a los jubilados. Ahora, ¿por qué el Estado le paga a los jubilados? Porque históricamente los jubilados cada uno tenía su caja, aportaban una caja, la caja de comercio, la caja de la industria, la caja de este, la caja del otro. Cada caja pagaba las jubilaciones de su industria. Pero los gobiernos empezaron a reducir, a postergar y a mirar para otro lado frente a la evasión de los aportes patronales. Esto comenzó con Martínez de Oz. Entonces todas las cajas entraron en déficit y tuvieron que las jubilaciones ser pagadas con impuestos. Y progresivamente el sistema jubilatorio pasó a ser un gasto estatal. Los que llevaron al sistema jubilatorio a transformarse en un gasto estatal, ahora dicen: no podemos pagar este gasto. Hay que hacer un ajuste. Y el primer ajuste que hicieron fue derribar las cajas jubilatorias. ¿No es cierto? Ahora el segundo ajuste es
hacerlo sobre el Estado, que se hizo cargo del rescate de todas esas cajas. El sistema jubilatorio bajo el capitalismo es un sistema de confiscación. Eso los primeros que nos advirtieron, esto, es una cosa maravillosa, fueron los obreros argentinos bajo el gobierno de Alvear. Cuando Alvear quiso establecer un sistema jubilatorio. ¡Qué maravilla! Van a cuidar por nuestra vejez o nuestra tercera edad. Cuando entonces Alvear planteó establecer un sistema jubilatorio, las organizaciones sindicales declararon una huelga general. Y Alvear tuvo que renunciar a establecer el sistema jubilatorio. Y el argumento de los obreros es que darle guita al Estado, al Estado capitalista, es simplemente admitir ser objeto de un robo. Los capitalistas nunca van a usar el dinero en favor de los trabajadores. Efectivamente, cuando Perón establece el sistema jubilatorio, ¿qué es lo que ocurre? Todo el mundo aporta y nadie se jubila, porque recién se establece el sistema jubilatorio. El dinero solo entra, no sale. ¿Me explico? Los obreros y los patrones aportan, pero no hay a quien pagarle jubilaciones, porque ahora va a empezar el sistema jubilatorio. Esa masa de dinero descomunal, a través de los años, fue despilfarrada en la forma de subsidios al capital. Y después de ser despilfarrada en forma de subsidios al capital y de que el pago a las jubilaciones la toma el Estado, ahora la burguesía pide que tampoco el Estado pague la jubilación. Como ustedes ven, hay un derrumbe político y social enorme, con un agravante que es poco comentado, y es que incluso estas jubilaciones el Estado las podría pagar sin dificultad. Y no las paga, ¿por qué motivo? Porque 8 millones de trabajadores que deberían estar aportando con sus patrones a la jubilación se encuentran en negro. Es decir, que el trabajo no registrado de 8 millones de trabajadores es un subsidio del Estado al capital, que no paga entonces ninguna clase de aporte y que se financia con emisión monetaria para cubrir a los jubilados que están ahora. Porque la cantidad de jubilados no cambiaría. Lo que cambiaría es la cantidad de los que aportan, 8 millones más. Ustedes piensen lo siguiente, que si en este momento hay 2 obreros que sostienen a un jubilado, si fueran legales todos, habría 4 o 5 obreros que sostienen a un jubilado. Y se terminó el déficit fiscal. Esto sin hablar del conjunto de la estructura fiscal del país, de quienes pagan impuestos, ¿no es cierto? Quienes no pagan impuestos, en qué se gasta lo que se gasta, etc. Que no voy a entrar a discutir acá porque entonces ya esto sería una clase de derecho público o de contabilidad pública. Y esto es una discusión política. Pero en los grandes números el tema está completamente resuelto. El problema fundamental, y es importante señalarlo, que no es solo de Argentina, es que el Estado se encuentra financieramente quebrado por el elevado grado de la deuda pública. Son 500.000 millones de dólares, 530.000 millones de dólares que sumado a la deuda externa del sector privado totaliza 600.000 millones de dólares a tasas de interés elevadas que es imposible pagar. Y la clave del planteo de Milei lo formuló Milei. Dijo, acá hay que evitar el default, es decir, no pagarle a estos acreedores. Y respetar los contratos, es decir, el contrato de deuda que ha tomado el Estado con los acreedores. Y por lo tanto, el ajuste está al servicio de la defensa de los contratos y de la defensa de la deuda pública, que si se comienza a pagar,
si se comienza a pagar. Si se pagan los intereses y a medida que va venciendo se va pagando la parte de capital que vence, aunque sea grande, va a permitir un refinanciamiento de una gran parte de esa deuda y por lo tanto de algún modo postergarla para más adelante. Toda la operación del gobierno de Milei, del Rodrigazo de Milei, del golpe de Estado de Milei, es una operación de financiamiento para que los trabajadores resuelvan el problema de la hipoteca y de la quiebra financiera del Estado. El otro aspecto que hay que destacar, y el otro día el que lo reveló fue un funcionario, lo dijo con toda claridad, pero los diarios no lo comunicaron viniendo de ese funcionario, sino diciendo un alto funcionario del gobierno, que acelera el proceso inflacionario la pandemia. Porque durante la pandemia el Estado se hace cargo de financiar a las empresas en función de que estarían atravesando una crisis. Este financiamiento de empresas en el periodo de pandemia se ha hecho en todo el mundo, a una escala financiera brutal, y ha desatado una inflación en todo el mundo. El otro día, alguien, debido al choque que tienen ahora con las prepagas, reveló que las prepagas fueron asistidas con 19.000 millones de dólares durante la pandemia. Ahora viene la siguiente pregunta: ¿qué empresas trabajaban y qué empresas no trabajaban durante la pandemia? Bueno, no trabajaría, supongamos, una metalúrgica que no produce cosas esenciales y cayó bajo la cuarentena. No sos esencial es la comida, esencial son distintas cuestiones, no sos esencial, te financiamos que mantenga la fábrica cerrada un mes. Pero si hay alguien que trabajó como nunca, fue el sistema sanitario, porque era el COVID lo que reclamaba era una atención sanitaria descomunal. Durante el periodo de pandemia se contrató personal en forma precaria y no se aumentaron los salarios. Pero el sistema de prepaga recibió una financiación, recibió un subsidio absolutamente gigantesco, y lo mismo las grandes empresas, todas las grandes empresas. En Estados Unidos eso alcanzó niveles extraordinarios, porque cuando estalla la pandemia en Estados Unidos, el temor de los capitalistas de que esto paralice la economía produce un hundimiento de la bolsa de Nueva York, gigantesco, que podía haber desatado una crisis financiera enorme. Y el gobierno de Trump interviene con todo y entra a emitir dinero, a dar financiación, crédito, etcétera, para levantar la bolsa de Nueva York. Hay un consenso de todos los economistas de que sin esa intervención quebraba la bolsa de Nueva York. Por lo tanto, ha habido una emisión de dinero colosal, no por los jubilados, sino para financiar el capital. Y se emitían pesos. Como en el mercado había abundancia de pesos, el Banco Central los recuperaba con esos famosos que ustedes habrán escuchado hablar, que eran las LELIQ. El dinero entraba a los bancos y para que los bancos no lo pusieran a circular y desencadenaran una inflación, el Estado le sacaba el dinero a los bancos y le daba un título a una alta tasa de interés. Los bancos, en lugar de prestarle a la industria, al comercio, a quien sea, se transformó en el proveedor financiero del Estado y casi virtualmente el Estado era el único cliente de los bancos. Y esa acumulación de LELIQ llegó a los 40.000 millones de dólares, que pagaban intereses del 120% y todos los meses
se renovaban, ¿no es cierto? Por lo tanto, había una tasa de interés mensual enorme. 620 era la tasa anual. Como ustedes ven, de acá se saca una conclusión de fondo. Detrás de lo que ellos llaman crisis fiscal, hay un derrumbe financiero extraordinario de la sociedad capitalista. Es decir, cuando hay que poner en evidencia que todo el tamaño de los perjuicios para los trabajadores son una consecuencia de esta decadencia fenomenal del capital, que sobrevive con un tubo de oxígeno que viene del esfuerzo de los trabajadores, la perspectiva que ofrece esta tesis, esta caracterización, es diferente. Hay que luchar por un gobierno diferente a los capitalistas. Hay que plantearse la superación de esta sociedad por otro tipo de sociedad. Acá el pueblo argentino está sufriendo una cirugía mayor para rescatar a una persona de la cuarta edad que apenas da signos vitales, por lo menos respecto, si se lo compara con lo que fue en el pasado. ¿Ven por qué es importante esta caracterización? Abre otra perspectiva. Y la abre otra perspectiva, ¿por qué? Porque entonces se entiende por qué los partidos políticos que no son los de Milei acompañan la política de Milei. No la obstaculizan, porque saben lo que está en juego y comparten con Milei que Argentina tiene un problema fiscal. Hay otra cosa importante que señalar. Me van a decir, en esa mesa redonda o en cualquier otro lugar, que si bien Argentina está tan endeudada, está endeudada porque tenía que financiar más un gasto mayor del que podía pagar. Es decir, que si vos gastás mucho, engendrás deuda. ¿Me explico? Te endeudas. Entonces no critiques la deuda, critica el gasto. El capitalismo no funciona así, el que lo sabe son los capitalistas. El gasto no engendra la deuda engendra el gasto. Como el capital tiene una abundancia de dinero en el mundo, lo tiene que colocar. Si no lo coloca, el dinero que le tiene que pagar a los depositantes o a los que invierten en cosas financieras, ¿de dónde lo va a sacar? Colocando ese dinero en operaciones más lucrativas que aquello que paga. Un banco paga 1% de interés por un depósito y coloca ese depósito al 2%. Si no lo coloca, tiene que pagar el 1%, ¿de dónde lo va a sacar? Tiene que colocarlo a una... Por lo tanto, los bancos y el sistema financiero buscan el endeudamiento. Y eso vos lo ves por la televisión, ¿o querés que quieren que les relate la chica del Banco de Galicia en la publicidad? Que a una que trata de manejar un aparato de bizcochos le cuenta todas las ventajas que le da el Banco de Galicia. Es decir, que la iniciativa de endeudamiento es el capital. Y esto está comprobado empíricamente porque Argentina no tenía deuda hasta el momento que estalló una guerra en el Medio Oriente que provocó un alza del 400% del precio del petróleo, el ingreso de fortunas inmensas a los países petroleros. Y como los países petroleros no tienen industria, no tienen clientes de ningún tipo, ¿qué hicieron con esa plata? La metieron en los bancos de Estados Unidos. Y de golpe los bancos de Estados Unidos tenían una cantidad formidable de dinero que la tenían que meter en algún lado porque si no perdían como en la guerra. Precisamente en ese periodo comienza el endeudamiento argentino bajo la dictadura militar.
Y bajo la dictadura militar me acuerdo que venía gente de todo el mundo para que Argentina tome créditos para construir cualquier cosa, no importa qué valor tuviera, empezando por los estadios de fútbol para el Mundial. Entonces es mentira que gastamos más. ¿Cómo se le puede decir a un trabajador argentino que gasta más de lo que produce? Si el trabajador gastara más de lo que produce, estaríamos en un sistema completamente invertido, donde el obrero gana y el capitalista pierde. Porque de lo que produce el capitalista obtiene menos dinero de lo que le paga de salario a los obreros. Este trabajo que estoy haciendo con esta explicación no es solo para desarmar ideológicamente la propaganda capitalista. También es una forma de caracterizar el estado de la sociedad en la actualidad. Y esto explica la adhesión de los distintos partidos políticos al gobierno, que nadie cuestiona estratégicamente, sino que vamos a ver qué pasa en el 25 con la elección parlamentaria, vamos a ver qué pasa en el 27, mientras el gas y la luz aumentan un 300%, los alquileres aumentan un 300%, las prepagas aumentan un 500%, pero lo que plantean los partidos políticos es que van a corregir este problema, si no en el 2025, porque no se elige presidente, con toda seguridad en el 2027. Pero mientras tanto comparten la caracterización de que tenemos una crisis fiscal. Y no analizan el mecanismo de esa crisis. Cuando digo que lo comparten, algunos de ustedes o cualquiera puede decir, pero de ninguna manera le votaron contra la ley ómnibus, le votaron contra esto y contra el otro. Ese es un aspecto de las medidas que tomó el gobierno y ahora lo vamos a ver. El aspecto fundamental, y lo ha dicho el presidente del Banco Central, cuando dijo yo me cago en todo, que me voten en contra de las leyes. Con resoluciones del Banco Central y decretos de un gobierno, se hace lo que se quiere. ¿Me explico? Es decir, no necesito una ley formal para hacer las operaciones cotidianas del gobierno. ¿Qué ley votó la devaluación? Se devaluó el peso en un 50%, el dólar subió un 100%. ¿Ustedes conocen una ley de devaluación? Además no se podría hacer nunca una ley de devaluación. Porque apenas vos decís que vas a hacer una ley de devaluación, ya todos los capitalistas están corriendo a devaluar la moneda. La devaluación, para ser exitosa, no la tiene que conocer nadie. Aunque la conozcan muchos, formalmente no la tiene que conocer nadie. Si alguien conoce que va a haber una devaluación y compra dólares, va preso. Una vez que se prueba de que sabía que iba a haber una devaluación, lo que se llama información confidencial, la utilización de información confidencial, por distintas vías familiares, familiares. Por eso, el capitalismo opera en algunas cosas como la gente opera con las goteras, pone un balde. ¿A qué obedece la ley que impide, por ejemplo, que yo compre dólares? Yo no puedo comprar dólares, porque estoy clasificado como hombre público. Entonces el capitalismo, ¿cómo es el asunto? Como ellos saben que los hombres públicos saben cuándo se va a devaluar, especialmente los que están adentro, no los de izquierda, los que están adentro del aparato del Estado, ¿cómo hago para evitar que aprovechen esto? Bueno, declaro una ley, ¿se entiende o no? Es decir, ¿cómo hago para evitar que se inunde la casa? Pongo un balde. No, viejo, poner una membrana al techo. ¿Se entiende o no? Es decir, quebrar el sistema que privilegia a una minoría en el aprovechamiento de la actividad financiera del Estado. Y este apoyo, es un apoyo completamente manifiesto. El apoyo que más nos interesa a nosotros es el apoyo de la CGT. Porque aquí entramos en un punto
que tampoco es señalado por nadie y que para nosotros es vital. En nuestra opinión, la huelga general del 75 contra el Rodrigazo objetivamente planteó las perspectivas de la revolución. Todo el país en huelga, un mes, con movilizaciones callejeras, coordinadoras, deliberación política. Lugares enteros del país parecían soviets. ¿Cómo recibe la clase obrera este golpe? Lo recibe políticamente desmovilizada. Ha habido grandes luchas, grandes movilizaciones, grandes combates en los últimos 4 o 8 años. Significa que está desmovilizada. No es que esté completamente desmovilizada en cierto sentido, pero estratégicamente está desmovilizada. No alcanza para negar esto, por ejemplo, la victoria de las mujeres con el derecho al aborto, o las movilizaciones del 8 de marzo. Son movilizaciones pluriclasistas, importantes, con impacto en las masas, pero no sustituyen un reflujo político de la clase obrera como tal. Entonces acá, antes del acceso de Milei, ya tuvimos la primera polémica. Porque cuando nosotros dijimos que las elecciones gane Milei o gane Massa, iban a dar lugar a un golpe de Estado económico, agregamos que el golpe de Estado económico tenía las características brutales que preceden a la creación de situaciones revolucionarias. Porque uno de los factores más poderosos de una situación que crea una situación revolucionaria es precisamente un golpe tremendo a las masas y una crisis del aparato del Estado que no puede sobrevivir si no produce ese tipo de golpes contra los trabajadores. Es decir que la victoria de Milei y el saldo de la votación abren también para las masas el desafío de encarar una movilización política obligadas por las medidas políticas y económicas del Estado. No que nacen puramente de la agitación de partidos combativos, de la educación socialista que puedan realizar distintas organizaciones, de un lento proceso de experiencias, sino que surge de la cuestión dramática de una fabulosa confiscación económica sobre una clase obrera que está políticamente desmovilizada, pero que históricamente ha respondido con gran combatividad a las grandes crisis anteriores. Y eso sigue en pie, ese fenómeno sigue en pie en el subconsciente de las masas, inclusive se transmite a las nuevas generaciones. Las tendencias de lucha que, por ejemplo, uno ve en este momento en distintos lugares, siguen una línea metodológica y una forma de expresarse que han caracterizado en el pasado las grandes luchas de los trabajadores por décadas y décadas. Entonces este es el desafío que va creando la nueva situación en conjunto, y no se trata simplemente de un plan económico antiobrero que los obreros pueden doblegar por la vía de las formas tradicionales de lucha. Ya en el periodo anterior, las patronales, a través de las paritarias, consiguieron un método de domesticación política significativa, porque las paritarias por sector servían para evitar una movilización de conjunto. Y aprovechando la inflación, y por lo tanto el retraso entre los salarios y la marcha de la inflación, las patronales obtenían grandes beneficios y los trabajadores veían pérdidas significativas en el poder adquisitivo. Es decir,
los métodos tradicionales de actuación ya habían manifestado, expresado, revelado su caducidad en la etapa anterior a Milei. Ahora tiene un alcance tremendamente mayor. Pero debido precisamente a que la crisis aparece como una amenaza a la subsistencia del Estado, la burocracia sindical defiende al gobierno. El paro que hizo el 24 de enero fue un paro preventivo para controlar una reacción de los trabajadores. Calcularon que las medidas de Milei, la devaluación, podían desatar un movimiento muy grande. Los diarios, el FMI, todo el mundo decía, y la reacción popular puede producirse, una rebelión popular y un estallido social. Pero ese paro fue un paro ficticio, con el transporte funcionando, sin asambleas, y en gran parte de la fábrica no se cumplió. Por lo tanto, no afectó a la burguesía, el gobierno lo tomó como no significativo, y la CGT buscó reposicionarse porque durante todo el gobierno de Alberto Fernández no había tomado ninguna medida de conjunto frente a los ataques a los trabajadores. Y eso persiste en la actualidad. No poner de manifiesto esto ante los trabajadores, y poniendo de manifiesto esto a los trabajadores, convocar mediante la agitación a responder con luchas autoconvocatorias, precisamente con los métodos que se usaron en 1975, es ir detrás de un camino muerto. La propia CGT ha llegado a un tal grado de desconsideración ante las masas que podría ocurrir que la clase obrera no le cumpla un paro. La clase obrera, la CGT no tiene ninguna autoridad. Para tener autoridad, las organizaciones sindicales, por reaccionarias que sean ideológicamente y en sus intereses estratégicos, tienen que ser un canal de las masas. Donde no están las masas, no pueden hacer absolutamente nada. Y eso la CGT lo trató de preservar por mucho tiempo. Hoy está completamente en duda. Entonces, como ustedes ven, todas las estructuras del Estado se encuentran en crisis. Milei, que muy acertadamente el otro día, yo soy un cisne negro, le dijo allá en Estados Unidos, soy un cisne negro y salí por una carambola triple. En una palabra, no hay nada que me haya llevado al poder como tendencia política, sino a la necesidad de cubrir el vacío de una crisis política. Y nosotros dijimos, y hablamos de una crisis de poder, cuando se conocieron los resultados de las elecciones parlamentarias del 2021. Se terminó el gobierno de los Fernández en el 2021. Y además, en el 2021, además de acabarse el gobierno de los Fernández, Juntos por el Cambio perdió 3 millones de votos. Por lo tanto, los golpes que recibieron los partidos tradicionales del régimen establecido después de la crisis del 2001 ya se estaba desmoronando, al punto tal que Alberto Fernández dejó la presidencia en la práctica, no había poder ejecutivo nada más que para firmar resoluciones, y el ministro de Economía se hizo cargo del poder ejecutivo en la persona de Massa, que suplantó a todos los efectos prácticos al poder ejecutivo. Las elecciones fueron un golpe final, una estructura en retroceso. Y lo mismo ocurre con el FITU, que también retrocedió en el 2021, volvió a retroceder en el 2023 y es una estructura en retroceso. Entonces, la crisis es abarcadora, es completa, es total. Permítanme cerrar esto con lo que está ocurriendo en este momento entre la CGT y el gobierno. Porque es un episodio
que encierra un potencial de crisis revolucionaria fabuloso. Pero claro, que encierra, todavía hay que desenvolverlo. La CGT se reunió con el gobierno 3 horas y acordaron la reforma laboral. Salieron todos satisfechos y cuando llegaron a casa, la CGT le declaró un paro para el 9 de mayo. Los diarios de la mañana manifestaron gran desconcierto. 3 horas reunido con el jefe de gabinete, el ministro de... 3 horas. Salen totalmente contentos. Y el otro día le chufa un paro. Es fabuloso. En el encuentro descubrieron que tenían un punto que no podía resolver ni la CGT ni el gobierno. Y que es la homologación de las paritarias. Y el más serio, la homologación de las paritarias del transporte, de camioneros y de UTA. ¿Por qué? Porque con una lógica de defensa del plan económico, el gobierno dice, no puedo permitir que se trasladen a los salarios los efectos inflacionarios que estoy largando. Por lo tanto, háganme ajuste de salario hasta acá. Sin embargo, hay acuerdos paritarios entre los sindicatos y las patronales, y las patronales dicen, no, yo puedo pagar ese salario que me piden. Lo puedo pagar y firmo un acuerdo. Probablemente calculando que con la inflación y con otros métodos recuperan. Ojo que no son tampoco aumentos salariales que cambien la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Son simplemente aumentos salariales que no son adecuados al plan del gobierno. El más serio es el de UTA. Porque las patronas dicen, yo firmé un acuerdo, le voy a aumentar así, pero por favor, manténganme los subsidios. Si no me mantienen los subsidios, me tienen que dar 1.200 pesos el boleto. El gobierno dice, yo no te puedo dar 1.200 pesos el boleto y tampoco te puedo dar subsidios porque como estoy en cortar el déficit fiscal, tengo que cortar los subsidios. No te puedo cortar los subsidios a vos y mantener... Es decir, no te puedo dar subsidio a vos y cortarle los subsidios a la gente que usa la luz, que usa el gas, etcétera, etcétera, etcétera. No lo puedo hacer. Y los sindicatos le dicen, pero ya hemos firmado un acuerdo. Y este acuerdo tiene que avanzar. Entonces llegaron a un acuerdo aparente en que a partir de ahora van a reducir los aumentos salariales a una tasa del 2%. Por ejemplo, en el caso de camioneros. Pero eso no se lo pueden decir a los trabajadores. En una palabra, el acuerdo, la paritaria de camioneros, no es homologada. La paritaria de UTA no es homologada. ¿Cuál es el acuerdo que llegan? Camioneros prometió que hacía un congreso ayer y declaraba la huelga indefinida. Y UTA, si no le cumplen con el convenio, va a declarar la huelga indefinida. Entonces llegaron al siguiente acuerdo: no me haga la huelga indefinida en camioneros, no me haga la huelga indefinida en UTA, háganme un paro el 9 de mayo, de aquí al 9 de mayo vemos cómo arreglarlo este problema. ¿Dónde está la importancia? ¿Ustedes comprenden la importancia de este punto? La situación es tan explosiva que en primer lugar tienen que disimular la situación ante la gente y además reconocerse ante ellos que las contradicciones del plan económico son insuperables. Es en esta caracterización y en este escenario que se inscribe el planteamiento de Política Obrera de impulsar una huelga general. Esta es la base, tiene una base material, no es una inspiración ideológica. Los anarquistas tenían una inspiración ideológica por la huelga general. Ellos consideraban que la huelga general era la revolución. Y por lo tanto, en todo momento y lugar, sostenían la huelga general.
Para nosotros la huelga general debe entenderse en función de un momento histórico, un momento político determinado. Tiene que ser concreta. ¿Cuál es la base? La base es esta crisis absolutamente tremenda. El otro punto es el siguiente. Una lucha profunda de las masas no puede ceñirse a los carriles institucionales, que la CGT haga esto, que la CGT haga lo otro, que haga un paro, que no haga un paro y todo lo demás. El mayor aporte de Lenin, el mayor, que en mi opinión personal supera todos los tratados de teoría política hasta el día de hoy, es haber demostrado que a través de un periódico y una agitación política se puede desarrollar en las masas una tendencia revolucionaria. Y por lo tanto, en el campo general de la izquierda, nadie se vale de una agitación política y decir, voy a agitar esta perspectiva, porque ese es un método revolucionario. No, voy a agitar la perspectiva de que la CGT me haga un paro. Y no voy a agitar otra perspectiva. Ese es el tema en discusión. Por eso, ahora ustedes entenderán por qué al principio dije hay mucha propaganda combativa vacía de contenido. ¿Qué quiere decir? Derrotemos a este, derrotemos al otro. Para derrotar al otro parece que no necesitará mayores nada. Derrotemos, vamos, hacemos esto y derrotamos al gobierno. ¿No es cierto? Pero no se trata de derrotar los planes del gobierno, se trata de que acá hay una contradicción objetivamente irreconciliable entre la naturaleza del gobierno de Milei y los derechos democráticos y los derechos sociales y la supervivencia de los trabajadores. Lo que bajo otros gobiernos puede resolverse transitoriamente mediante la conciliación, como hacía Cristina Kirchner, Perón u otros, se ha achicado enormemente en sus márgenes. Entonces, otra naturaleza la perspectiva. Cualquiera sea la complejidad de esta charla, que después, como acá se ha filmado, la pueden rever y volver a discutir, hay que trabajar intensamente todo esto para sacar a la juventud de un cierto proceso de despolitización que en otros periodos de la historia argentina no se manifestaba de esa manera, se manifestaba al revés, como una enérgica politización de las nuevas generaciones que superaban en las polémicas, en todo, a todos los viejos. Yo, por ejemplo, ahora tengo la edad que seguramente tenía Oscar Allende, que fue de la provincia de Buenos Aires, y lo vi en el Teatro San Martín. Y tuve una impresión de cosa de otra época, ¿no es cierto? Fenomenal. Es decir, toda la juventud de esa época tenía esa impresión de las viejas generaciones políticas. Ahora, los partidos de la burguesía tienen gente de las nuevas generaciones, por lo menos 40 años, 45, de 45 para abajo, de un conservatismo y de una despolitización brutal, que procuran transmitir con frases vacías a la nueva generación del pueblo, de los trabajadores, etc. Entonces, este tipo de planteamientos, este tipo de actividad, es necesario hacerla porque la lucha contra la despolitización también debe cubrir la comprensión de conjunto del momento histórico que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Terminamos acá. Fede, ¿me das el...
Bueno, ahí Lila se fue a trabajar. Pasamos a la parte de las preguntas, comentarios, intervenciones. Bueno, escuchando atentamente todo el análisis que hizo el compañero Jorge, yo me preguntaba lo siguiente, ¿no? Para no ir detrás de un camino muerto y ante un vacío de crisis política, si no hay una posibilidad concreta de una revolución por el reflujo justamente de la clase obrera, que no es la misma clase del 75, entonces, ¿cómo tendríamos que encarar la lucha por llegar a una huelga general? De alguna manera, lo último lo dijo, pero no fue suficiente para mí. ¿Cuál sería el método para lograr torcer esta situación de impas de reflujo? Porque también se refirió al tema de la UTA y yo estoy analizando esa cuestión de lo que es la huelga y lo que es el paro. Y me había sorprendido muchísimo cómo se refugiaron en la cuestión de retención, paro. Y me acordaba que la palabra paro lo utiliza la patronal. Es decir, que es una medida que utiliza la patronal y no la clase obrera. Y con respecto al tema de que la juventud tendría que politizarse más, hay un montón de situaciones de burocracia, especialmente de todas estas cuestiones de urellas, cuando se lleva a cabo una huelga, un paro, a ver si uno puede ir solo al paro sin estar agremiado. Por eso la importancia de la sindicalización, porque de lo contrario nadie nos reconoce. Es decir, hay que tener una personalidad gremial y esas personalidades gremiales a su vez estar dentro de la Confederación General de Trabajadores. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el método que tenemos que utilizar ya que estamos en una situación absolutamente diferente de lo que Jorge marcó con respecto al 75, que había una instancia de lucha, había una efervescencia y en este momento tenemos un reflujo fenomenal de la lucha de clases? Eso es lo que más me preocupa, a ver cómo tenemos que intervenir para lograr algo positivo y cambiar esta situación de impas. Sí, un segundito. El valor del interrogante que se hace ahora, yo lo observo en lo siguiente. No voy a decir más que lo que dije en la exposición sobre cómo luchar. No solo eso. He dicho lo absolutamente esencial, que esta caracterización del momento político es la base de la huelga general. La huelga general tiene que tener una base objetiva. La huelga general, lo contrasté con los anarquistas, no nace de un método ni de una cuestión subjetiva. Tiene que tener una base objetiva y es necesario en esa crisis seguir todas las transiciones que marcan una tendencia a la huelga general. Vamos a tomar un ejemplo. La Unión Obrera Metalúrgica de la Villa Constitución prometió para el 11, ayer, una huelga indefinida. Terminó firmando un convenio, el mismo 11. Naturalmente, es negativo ese convenio en distintos aspectos. Pero la indicación que dio de una huelga indefinida no es gratuita. Era lo que los obreros querían escuchar, de lo contrario no lo hubieran dicho. Por lo tanto, los obreros argentinos, por lo menos los de Villa Constitución, quieren una huelga indefinida. La ausencia de
movilización política de los trabajadores se está atenuando. Ya hay oídos receptivos a una huelga indefinida. Ahora, ¿qué pasa? Yo observo esto porque, claro, soy un militante histórico de la clase obrera. Entonces reconozco en distintas expresiones, manifestaciones, formas, etcétera, cómo se refleja un momento determinado en la cabeza de la gente. ¿Quién planteaba alguna huelga indefinida o algo por el estilo con anterioridad a este gobierno de Milei? Ninguno. En un momento determinado, bajo Massa, pero la situación también era bastante dura, el sindicato de aceiteros planteó la amenaza de una huelga indefinida. Cuando yo cito lo de UTA y cito lo de camioneros, es porque lo que une al gobierno como Moyano es cómo evitamos una huelga indefinida. Si cualquiera me escucha decir que Moyano y ¿cómo se llama? Nicolás Pose ayer llegaron a un acuerdo, me va a decir, vos sos un mentiroso, porque no llegaron a ningún acuerdo y por eso imparó el 9 de mayo. ¿Se entiende? No, yo veo otra realidad. Yo veo que tienen un desacuerdo, pero no lo pueden resolver porque los dos quieren evitar una huelga indefinida. Y quieren evitar una huelga indefinida, como lo están logrando en la UOM, en los dos sindicatos principales del transporte. Una huelga indefinida de camioneros no sale la cosecha argentina que se está levantando en este momento hacia el exterior. Y como lo demostró la población en estos días, una huelga del transporte pone a toda la población en estado de levantamiento. El cuidado es tan grande que la compañera muy agudamente observó algo que ya es tendencia, es como es en Twitter, ¿no? Como es tendencia nada más se dice. Bueno, que ya es tendencia. El problema del lenguaje, ya no se hacen ni paros. Es decir, se hacían huelgas pero no se hacen más huelgas. Se empezaron a hacer paros. Y se dejaron de hacer paros para hacer retenciones de tareas. Dentro de poco va a ser cuidados domiciliarios. El tema es que el movimiento objetivo no llegue a la cabeza de la gente. Y llegan para eso a distintos pretextos, ya que con la retención de tareas evitan que el gobierno declare la conciliación obligatoria, porque legalmente, si vos decís que es un paro, viene la conciliación obligatoria. Ahora el gobierno ya le dijo que no va a declarar ninguna conciliación obligatoria, porque hagan el paro que fuere, lo vamos a hacer cagar al paro. Entonces la fraternidad pidió por favor la conciliación obligatoria. Y el gobierno dijo, no, haz el paro. Hizo el paro. ¿Y qué pasó con la fraternidad? Ya nadie se acuerda de la fraternidad. Ya nadie se acuerda. Ganó el gobierno. Lo dejó hacer el paro y ahí lo dejó. ¿Ves que sos un impotente? Una forma de derrotar al adversario no es simplemente en forma directa, es mostrándole que este es impotente. En cierto modo lo que está haciendo Putin en Ucrania, mostrándole a Ucrania que no tiene ninguna posibilidad de salir airosa del enfrentamiento con los rusos y por lo tanto esperando que venga la capitulación. Entonces, esto es hacer. Ahora, el problema del lenguaje acá es fundamental. Y el problema del lenguaje ha penetrado no solo en todo el movimiento obrero, sino en las filas de política obrera. Es absolutamente impresionante. Así como observo estas contradicciones del gobierno y esta dilatación, es muy interesante. Miren ustedes la situación que tenemos. Hay un gobierno que prefiere un paro nacional el 9 de mayo para evitar una huelga indefinida de dos gremios. Cuando la burguesía empieza a preferir los paros nacionales, quiere decir que la situación está comenzando a arder. Ahora, ¿está ardiendo?
No, ahí está, ese es nuestro análisis. Por eso nosotros tenemos tanto cuidado en el examen de la situación, porque la estamos observando en su dinamismo. Vemos la tendencia, vemos hasta dónde está la fuerza, vemos en qué medida, por ejemplo, ciertos despidos masivos están amedrentando a los trabajadores. Y además vemos la importancia de los movimientos de masas no obreros en la lucha política para suscitar un ascenso de la clase obrera. Y en ese sentido son los movimientos barriales, los movimientos piqueteros, los movimientos de la mujer, los movimientos de derechos humanos, que son movimientos de masas, de características pluriclasistas, con diversas orientaciones ideológicas, y nadie tiene que aceptar la orientación ideológica de nadie cuando hay un movimiento de masas. Uno va al movimiento de masas con su propio planteo y lo pone a prueba en las experiencias de las masas. Entonces se ha pasado de la huelga al paro, ahora del paro a la retención de tareas. Se ha pasado del proletariado a la clase obrera, de la clase obrera a los trabajadores y de los trabajadores a los laburantes. ¿Y quién es la corriente política que más lo pasa a los laburantes? El FITU. Que en lugar de hacer una agitación política y cumplir con una frase de Rosa Luxemburgo, la tarea de un revolucionario es decir las cosas como son, procuran adaptarse al atraso de las masas y acompañar el atraso de la masa. Y entonces no se les cae, ¿no es cierto? Yo me voy a armar una provocación uno de estos días y en alguna entrevista voy a repetir 15 veces que el proletariado argentino no admite esto. Y el problema es de fondo, porque clase obrera y trabajadores es una expresión sociológica. Proletariado es el que no tiene nada para perder. Es decir, es la clase indicada por la historia a proceder al pasaje a otra etapa de la historia. Y hay una foto que mi padre guardó, que guardaba recortes de diario, qué sé yo, que cada vez que pienso en ella, y pienso en ella solo cuando, se dan las circunstancias estas que hablamos del lenguaje, es maravillosa porque con esa foto se puede ver toda la transición de la clase obrera al peronismo. En la foto hay una manifestación de masas y un cartel que dice: los proletarios de Argentina apoyamos a Perón. En la clase obrera clasista de la década del 30, que guarda su lenguaje y adhiere al peronismo. Es impresionante. Los proletarios de argentinos apoyamos a Perón. Perón jamás te va a decir proletariado. Él introduce compañeras y compañeros trabajadores. Ahora, laburantes. Además, con qué insistencia, con qué tenacidad de laburante. Es decir, quieren mostrar que son iguales a otros. Pero de lo que se trata de elevar la conciencia política del pueblo. Es la demagogia más barata que hay. Es una categoría que revela el carácter de clase del FITU, indudablemente. Como otras manifestaciones de ese tipo, en materia de lenguaje. Entonces no hay más nada que decir sobre esto. Lo que uno tiene que ver es esto. Yo di un ejemplo otro día en una reunión partidaria. En la ciudad de Campana se dio una gran movilización de los obreros de Siderca, al mismo tiempo que se ocupaban las instalaciones de ANSES. El partidario de una huelga general tiene que plantear la unificación de Siderca con los obreros, con los trabajadores del ANSES y la creación de una coordinadora. Porque la base crea las tentativas, las oportunidades, las ocasiones, pero ellas se desenvuelven si uno interviene en ellas.
Si uno interviene, no si no interviene. El otro punto que ustedes no han recogido, pero que es esencial en la táctica revolucionaria, es que la realidad social y de la lucha de clases no se debe ver en abstracto y en general. Si uno hace una encuesta, la revolución proletaria hay que pensarla para el 2200, porque hay de las más variadas opiniones. Ahora, todas las revoluciones proletarias, si lo hubieran hecho en encuesta, hubieran encontrado un montón de opiniones. El problema era el que tenía Arquímedes, que quería un punto de apoyo para mover el mundo. Los bolcheviques lo encontraron en el proletariado de San Petersburgo. Ahora, el proletariado de San Petersburgo eran 1.500.000 y Rusia eran 120 millones. Si el FIT hubiera existido en Rusia, hubiera dicho con 100 millones, 150 millones de analfabetos que siguen de este y otro, no se puede hacer una revolución. Lenin lo único que quería era un punto de apoyo. Y viendo el lugar estratégico de la capital y el carácter estratégico de los obreros en la capital, dijo, ese es mi punto de apoyo. Y de ahí tiró. Ninguno no, porque todavía no habló nadie, pero quiero decir, probablemente no observaron que la huelga del 75 yo la puse en manos de la Ford y en manos de Fiat Sauce Viejo. Ahí estaba la cabeza, la fuerza, la energía. Y después se propagó. Porque alguien entendió el momento y salió. Creo que tenía otro ejemplo para darles, pero ahora se me pasó. Bueno, eso es sistemático. Entonces, el ojo revolucionario con la web, por ejemplo, esto de Campana, Siderca y ANSES, le llamó el ojo. Hemos dicho que esa es la palanca. Bueno, no maduró, pero tenemos el ojo. Y vamos teniendo el ojo en dónde se va concentrando, ¿no es cierto?, la energía política de los trabajadores para... el ejemplo ahora lo voy a dar. Para desenvolverla. El ejemplo más grande es el siguiente. El sindicato de Fiat Córdoba, se armó un sindicato en Fiat Córdoba en los 70, separado de la UOM, de la Unión Metalúrgica de Córdoba. ¿Quién lo separó? La patronal, que quería un sindicato por empresa. Bueno, y sacarlo de la UOM. Bueno, hubo un sindicato por empresa, desarrolló, empezaron a haber elecciones y todo lo demás. En un determinado momento cayó en manos de militantes clasistas. Y el sindicato de la Fiat de Córdoba movió al proletariado de Córdoba y de gran parte del país en el periodo de su ascenso. El Citrac-Citram. Cuando convocaba un congreso, toda la vanguardia política de la clase obrera del país se ponía ahí. Entonces creo que esto quería adelantarme, antes que hubiera otra pregunta, quería contestar esta para desarrollar este punto. Esto demuestra la importancia de un partido. Porque un partido, ¿qué es un partido? Son los ojos y la cabeza del proletariado. Del proletariado, no de los laburantes. El partido de los laburantes seguramente es una cooperativa. El partido del proletariado, que está siguiendo la evolución de su clase, la está animando con consignas y con caracterizaciones, y por eso la militancia revolucionaria tiene un carácter tan creativo. Una cosa que mostró el partido bolchevique fue que en la Rusia de los zares fue en política lo que Rusia en aquel momento era en la música y en el arte. Es notable que un país llega a la vanguardia, recontratrasado, llega a la vanguardia de la cultura y en el campo de la clase obrera llega a la vanguardia de la estructuración de clase de esa clase obrera. Entonces, eso es por eso hablo de la creatividad.
los mayores teóricos que ha habido son bien el partido bolchevique. Los que más han escrito, los que más han trabajado. Y estoy hablando con toda responsabilidad, porque ustedes no conocen la tanda de teóricos que tuvo el partido bolchevique, porque no son conocidos sino para el élite que estudia la historia del partido bolchevique o que estudia la historia de aquellas cosas que trataban esas cosas. Algunas cuestiones de la economía moderna nacieron de economistas capitalistas, de economistas soviéticos, que frente al estalinismo llegaron a Estados Unidos. Cuando yo tenía 19 años, con un grupo de compañeros tuvimos la oportunidad de invitar a uno de ellos, muy conocido, le voy a dar el nombre, a comer en el Tropezón, en la calle Callao. Fue una noche célebre. Chico de 19 años, hablando con Vasily Leontiev, el que armó el sistema de insumo-producto que se enseña en todas las universidades y que es la matriz de trabajo de planificación económica. Entonces, ahora me pongo en la revaloración del partido, porque el partido no es un aparato. Si no tiene creatividad política, ya es un aparato. Después puede ser más corrompido, menos corrompido, más faccional, menos faccional. De un modo general, de un modo muy general, no estoy pensando en nadie en particular, la izquierda se ha convertido en un aparato en todo el mundo, la izquierda democratizante. Por lo tanto, las grandes categorías de un partido revolucionario, la agitación política, la agitación revolucionaria, estar en la calle levantando una tribuna y agitando, es decir, poner un banquito, agitar, levantar el banquito y seguirse, está relativamente ausente. Ahora, la base de la huelga general está en la agudización de las contradicciones de clase del golpe de Estado económico de Milei. Eso es lo que tenemos que saber. Como la base del movimiento de la mujer está en que el capitalismo la arrancó del campo doméstico y la llevó por medio del empleo asalariado a la intervención en la sociedad. Si la mujer no hubiera sido arrastrada al trabajo social, tampoco hubiera entonces desarrollado un movimiento político, si se hubiera quedado en casa. Porque una mujer en casa se desconecta de otra mujer en casa, salvo para el cuchicheo. Pero no tienen una experiencia social colectiva. ¿No es cierto? La vivencia esa, entonces Clara Zetkin dice, la industrialización de la mujer es la base del movimiento de la mujer trabajadora y la base de la emancipación de la mujer. Entonces hay que manejarse con categorías generales, sabiendo que una categoría general es una aproximación a la realidad que no puede sustituir las conclusiones de la experiencia cotidiana, que corrigen, enderezan, cambian, modifican y hacen de la actividad militante un trabajo productivo. Yo tenía esto. Se quedó sin pin. Bueno, una segunda intervención. Y paró de llover y tuve que irse antes de que llueva. Antes de irse puede comprar las ricas medialunas de manteca y grasa que haya que comprar los peores. El periódico. La medialuna y el periódico. Bueno, compañeros, les agradezco mucho y como la agitación, les agradezco mucho y como la agitación universitaria va a crecer, porque va a bajar de los estudiantes y los docentes a los de los rectores y los docentes a los estudiantes,
invito a Política Obrera de la universidad a que multiplique su actividad política, repetitiva o no repetitiva, porque la base de esa actividad política está en el ascenso que se está anunciando en el movimiento estudiantil. Y estos ascensos, aquí, allá, etcétera, fuera de la clase obrera, anuncian la irrupción de la clase obrera. Y nos cargamos al gobierno de Milei. Y no llegará a 2025. Chao.